Ok amigos, esto es un video más, ahora concentrados en la integral por sustitución trigonométrica. La idea de esto es tratar de encontrar métodos básicos y simples que nos ayuden a salir adelante con integrales que tienen elementos que no se pueden resolver mediante una sustitución simple. Entonces vamos a crear otro tipo de sustitución que nos ayude a trabajar con esto. Vamos a ver aquí en el documento que tenemos una tabla que nos va a servir para regirnos dependiendo de cada situación. Es una tabla que no necesita de ningún análisis gráfico, así que si encontramos un patrón de los que se pueden ver en la parte de aquí donde dice expresión, pues probablemente podamos hacer este tipo de sustitución. Entonces vamos a analizar cada patrón. Aquí realmente lo que dice es que hay un número menos una variable elevada al cuadrado o algo con una variable elevada al cuadrado. Por aquí vemos que dice una variable al cuadrado más un número. ¿Ven la diferencia? En el anterior había un menos. En este tenemos un más. Entonces vamos a tener bastante cuidado en este tipo de cosas porque tenemos que encontrar este patrón. Si no lo hacemos, no es posible identificar qué es lo que se debe hacer. Entonces vemos en el último patrón que dice variable elevado al cuadrado menos un número. Esto es súper importante. Tengan cuidado porque este número no necesariamente tiene que estar al cuadrado. Sin embargo, ese cuadrado sí me dice qué es lo que debo hacer con ese número. Entonces vamos a seguir los siguientes pasos. Primero vamos a observar lo que hay dentro del radical, lo que está en el subradical. Le sacamos raíz cuadrada al número. En este caso el resultado nos da 2. Luego le sacamos raíz cuadrada a la parte que tiene variable. Y en este caso el resultado nos da x. Recordemos, la raíz se cancela con el exponente y es por esto que nos queda solamente x. No podemos decir solamente x porque realmente es x a la 1. Ahora vamos a entender. En lo que nos vamos a concentrar es en lo que está dentro del subradical. Dice número menos variable al cuadrado. Y para esto vamos a tratar de observar ese mismo patrón en estas expresiones, en las cuales vamos a tener número menos variable al cuadrado. Y si tenemos esto, entonces podemos usar esta sustitución, donde la a que se encuentra con sen en esta parte es lo mismo que decir el valor 2 que yo obtuve en esta otra parte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que x va a ser igual a 2 por el seno de zeta. Y entonces yo escribo que x es igual a 2 por sen de zeta. Luego de que hacemos esto, pues ya simplemente no tenemos ninguna relación más con este cuadro. Así que nos vamos a ir a lo que se debe hacer con respecto a la sustitución. Ya tenemos algo para sustituir la x, cualquier x que tenga la expresión. Pero debemos buscar algo para sustituir el de x. Y eso se logra derivando la x. Entonces escribimos derivada de x es igual. Y la derivada de 2 por el seno de zeta nos va a quedar simplemente 2 por coseno de zeta por d zeta. Recuerden, jóvenes, esto es simplemente una tabla. La derivada de sen es cos porque así lo dice una tabla, no es por algo más. Si queremos demostrar si esa tabla tiene la razón, pues deberíamos de realizar una derivada mediante la definición de derivada, pero no tiene sentido si ya tenemos la tabla. Entonces vamos a decir que vamos a utilizar esto de aquí para sustituir dentro de la integral original. Entonces vamos a reescribir la integral original diciendo integral de y vamos a comprender qué se hace aquí realmente. Lo que aquí se hace realmente es que cambiamos esta x por 2 sen de zeta. Pero como la x estaba al cuadrado, entonces 2 sen de zeta va al cuadrado. Dentro de la raíz dice x elevado a la 2. Entonces en lugar de la x yo escribo 2 sen de zeta y lo elevo al cuadrado porque la x estaba elevada al cuadrado. Por aquí dice dx y aquí dijimos que dx es lo mismo que 2 por coseno de zeta por d zeta. Y entonces podríamos decir, caramba, esta integral se nos está complicando mucho porque tenemos ahí una serie de expresiones trigonométricas que nos dan un poco de miedo. Bueno, en la parte de abajo voy a dejar por ahí unas explicacioncillas sobre identidades trigonométricas
no muy avanzadas, porque realmente en esto no se ocupa gran cosa con respecto a trigonometría. Y bueno, vamos a cumplir con algunas cuestiones básicas de matemática general, ni siquiera de trigonometría. Vamos a ver de qué hablo. Aquí dice 2 sen de cita elevado al cuadrado. Entonces vamos a realizar eso y también vamos a realizar esto que dice 2 sen de cita elevado al cuadrado. Y noten que lo único que dice fue elevar al cuadrado. El 2 elevado al cuadrado es igual a 4. El 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Y sen al cuadrado es sen al cuadrado. Y sen al cuadrado es sen al cuadrado. Realmente no hemos hecho gran cosa en esto. Pero ahora sí podemos ir pensando. Por ejemplo, dentro del subradical podemos observar que hay un elemento que se repite, que serían el 4 y el 4. Entonces yo aquí podría afirmar que ese 4 sale a factor común. Entonces vamos a escribir integral de, y ahora vamos a observar que dentro del subradical tenemos 4 por este paréntesis. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es pensar que este paréntesis realmente es una identidad trigonométrica. Vamos a ir al recuadro que teníamos antes. 1 menos en al cuadrado es lo mismo que escribir coseno al cuadrado. Entonces podemos hacer ese cambio dentro del subradical, lo cual quedaría. Y podemos ver que según la identidad trigonométrica que vimos en el recuadro, entonces puedo cambiar 1 menos sen al cuadrado por cos al cuadrado de cita. Esto me facilita tremendamente el trabajo porque yo le puedo sacar raíz cuadrada al 4 y raíz cuadrada al cos. Cuidado, esto solo se puede hacer si están multiplicándose. Si se están sumando o restando, no se puede hacer esto. Entonces vamos a sacar la raíz cuadrada de 4, que es 2, y la raíz cuadrada de cos al cuadrado, que sería cos. Y aquí vamos a tener un poco de paciencia. En realidad podríamos habernos abalanzado a ver qué se podía hacer con esto y estresarnos pensando en por qué cos arriba y por qué en abajo, cosas que son totalmente innecesarias. Pero aquí podemos apreciar que yo, por haberme esperado un poco, puedo cancelar esto de aquí con esto otro de aquí, lo cual me sirvió de mucho. Porque ahora no tengo que hacer más que cancelar solamente esas dos partes. Y también puedo observar que aquí hay un 4 multiplicando, arriba siempre queda uno imaginario. Entonces puedo sacar de la integral esa fracción, que sería un cuarto. Pero dentro de la integral nos va a quedar 1 sobre sen al cuadrado de cita por la derivada de cita. Y vamos a entender, aquí también estamos ante una identidad trigonométrica. Es una identidad que dice que cosecante de cita es lo mismo que 1 sobre sen de cita. Y sí, también funciona cuando sen está al cuadrado. Solo que en este caso, en lugar de escribir solamente cosecante de cita, vamos a escribir cosecante al cuadrado de cita. Y pues bueno, resulta que cuando tenemos cosecante al cuadrado dentro de una integral, el resultado también lo pueden encontrar dentro de una tabla de integrales que probablemente venga en una prueba o algo así. Vamos a ver, la integral de cosecante al cuadrado resulta que es cotangente de cita. Recuerden, al final siempre tenemos que escribir la constante de integración más c. Y pues solamente esto. Ya aquí pareciera que se terminó, pero observemos algo importante. La integral original no tenía coseno y tampoco tenía cita, no tenía cotangente, no tenía sen, no tenía nada de esto. Entonces, ahora vamos a tener que hacer un proceso que es importante y tenemos que manejar adecuadamente. Y es el siguiente. Vean que por aquí aseguran que x es igual a por sen de cita. Si nos venimos por aquí también dice lo mismo. Entonces podríamos establecer una relación importante. Vamos a analizar esa expresión que dice x es igual a 2 por sen de cita. Recuerden que podríamos despejar sen pasando el 2 a dividir. Entonces x sobre 2 es igual a sen de cita. Pero aquí debemos de recordar algo importante. Sen en trigonometría es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esto es algo que se supone se debió haber visto en el colegio. El Ministerio de Educación Pública no lo quita del todo, pero no le da la importancia necesaria. Entonces,
puede ser problemático a estas alturas de la vida. En matemática general nunca se llega hasta ese tema, entonces es peor el asunto. Así que vamos a analizar qué quiere decir cateto opuesto y qué quiere decir hipotenusa. Si tenemos un triángulo rectángulo y nosotros queremos averiguar quién es el cateto opuesto al ángulo θ, entonces vamos a observar cuál es el lado que está al frente del ángulo. Y ese lado que está al frente es el que vamos a llamar cateto opuesto al ángulo θ. Luego vamos a pensar en cuál es el lado que está al frente del ángulo de 90 grados. El lado que está al frente es el que vamos a llamar hipotenusa. Y pues de esta forma nosotros vamos a realizar una serie de cosas basadas en esto. Pero vamos a ver y nos vamos a concentrar en este punto de aquí. En este punto nosotros vamos a observar que dice que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, Entonces, esto quiere decir que este cateto opuesto es la X y que esta hipotenusa es el 2. Recuerden, cateto opuesto sobre hipotenusa, Esto es algo que lo dice la trigonometría, no hay que cuestionarse por qué, es que así es siempre. Entonces lo vamos a realizar. A Pitágoras le costó muchos años de estudio poder demostrar esto, así que no pretendan ustedes que duremos nosotros la misma cantidad de años de estudio para demostrar que sen de θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, para identificar algo. Primero que nada, esto es X y esto es 2. ¿Qué será este otro cateto? Porque en un triángulo rectángulo hay dos catetos. Un cateto es este y el otro cateto es este. Bueno, en un triángulo rectángulo, siempre que tenemos un cateto y tenemos la hipotenusa, el segundo cateto es igual a la raíz cuadrada, esto es bueno apuntarlo, de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que ya tenemos elevado al cuadrado. ¿Notan aquí que se ve igual que la fórmula que dijimos al inicio? Esto sale solo. Si queremos hacer honor a la verdad, ni siquiera hace falta tener el recuadro que vimos antes, se puede deducir por sí solo. Pero bueno, vamos a decir que no estamos en un curso en el cual hay que deducir este tipo de cosas. Entonces vamos a afirmar que podemos inclusive quitar este 2 y este exponente y escribir solamente 4. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es 4. Para esto, ahora ya vamos a pensar en qué es cotangente, y esto es algo que también hay que aprenderse. No queda otra, hay que aprendérselo y punto. Cotangente de un ángulo es igual al adyacente sobre el cateto opuesto. Y la pregunta es, bueno, está bien, con sen yo sé que es cateto opuesto sobre hipotenusa, y el opuesto es el que está al frente del ángulo que estamos trabajando, y la hipotenusa es la que está al frente del ángulo de 90 grados. Pero, ¿qué es eso de adyacente? Bueno, si ya sabemos quién es el opuesto y sabemos quién es la hipotenusa, pues por descarte podemos asegurar que el adyacente debería de ser este lado de aquí, es decir, el que tiene al radical como medida. Entonces, cotangente sería el adyacente, es decir, el radical, vamos a escribir por aquí, sobre, según lo que dice esto, el cateto opuesto. Y el cateto opuesto sería X. Entonces escribimos X. ¿Para qué me sirve a mí conocer esta información? Pues me sirve para tomar la respuesta de la integral que obtuvimos cuando hicimos la sustitución y convertirlo en la respuesta de la integral original sin hacer la sustitución. Según esto y el trabajo que hicimos con la trigonometría, pues vamos a decir que cotangente es lo mismo que esta fracción. También, según todo el desarrollo que hemos realizado hasta el momento, la integral de esta fracción es igual a esto, solo que aquí había x y aquí no hay ninguna x. Entonces voy a cambiar esta cotangente por esta fracción y nos quedaría la respuesta como 1 sobre 4 por la fracción que aquí concluimos que era lo mismo que escribir la cotangente más la constante de integración c. Y esta sería la verdadera respuesta de la integral original.
Profesor, ¿hace falta hacer esta sustitución? Sí, obviamente, porque si no, esta no sería la respuesta de esta integral. Esto es muy importante tenerlo en cuenta.